Continuando con el análisis de los amplificadores diferenciales con transistores BJT y MOSFETs, como siempre una pequeña introducción. Aquí tenemos el dibujo de un amplificador diferencial básico, ¿no? También conocido como par diferencial o par acoplado por emisor. En este caso estamos usando dos transistores bipolares, entonces fíjense cómo están unidos aquí en el emisor. También se le dice par acoplado por emisor. Entonces, ¿de qué está constituido este circuito? De las fuentes de tensión, esta fuente de tensión VCC, esta fuente de tensión menos VEE, resistencias de carga. Esto de aquí es la fuente de polarización, lo que va a polarizar a este par de transistores de aquí. Esta es la entrada no inversora y la entrada inversora del par diferencial, y por supuesto esta es la salida del par diferencial. Ahora, podemos citar comentarios similares para amplificadores diferenciales con transistores MOSFETs aquí. Ahora, una forma de ver la entrada del amplificador, o sea, diferente a lo que hemos visto acá. Acá solamente hemos visto esta fuente VI medios y aquí menos VI medios, que viene a ser las fuentes de señal, ¿no? Entonces, una visión un poco más completa sería esta de acá, donde precisamente acá está más menos VI medios más menos VI medio. Entonces la suma de estos dos, más menos VI medios más menos VI medios, da más menos VI entre la entrada del par, entre esta entrada del par y entre esta otra entrada del par. Entonces esta es la señal que se va a amplificar. Y esto de acá, esta tensión que se llama BCM, es una tensión DC. Se le conoce también como tensión de modo común, ¿no? Fíjense entonces cómo hay aquí en la entrada del par diferencial cómo conviven, por así decirlo, señal y tensión DC. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en qué cosa es esto de acá, esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia R sub 0. Entonces, en cuanto a la fuente de polarización y vías, si nosotros solamente tomamos en cuenta la fuente en sí, esta fuente puede ser cualquiera de las que hemos visto en videos anteriores. Por ejemplo, una fuente simple, una fuente de corriente simple 2, ¿no? Una fuente de corriente cascodo. Fíjense que la corriente y vías es la corriente a la salida o en la salida de las fuentes referidas, ¿no? Esto de acá es la entrada de la fuente de corriente. A esto también se le llama mando, ¿no? Acá está el mando, acá están los mandos, y esto es la parte de la salida de las fuentes de corriente. Entonces la corriente que a mí me interesa graficar aquí es la corriente a la salida de dichas fuentes de polarización. O también pueden ser estas de acá, ¿no? La fuente de corriente Wilson, fuente de corriente Widlar. Esta es la entrada, ¿no? Acá está la entrada de la fuente Wilson, acá también está la entrada de la fuente Widlar, ¿no? Y la corriente a la salida es el I-vías. Este I-vías de acá, obviamente, debido a esta conexión que hay aquí, es menor que la corriente I-ref. Entonces, la corriente a la salida de la fuente de polarización es la que se coloca aquí, ¿no? Aquí en I-vías, que es el valor de estas de acá, de lo que está en rojo, ¿no? De lo que está a la salida de la fuente de polarización. Y la resistencia R0, ¿no? Que está en paralelo a esta fuente de corriente, es cuando yo quiero ver una fuente de corriente en su totalidad. Es decir, una fuente de corriente se caracteriza por tener una resistencia muy alta, ¿no? Esto sería una fuente de corriente total, ¿no? Entonces yo tengo que asegurar que esta resistencia debe de ser muy alta. Ya. ¿Dónde está esta R sub 0 en estos circuitos de acá? Ustedes lo pueden apreciar a la salida, ¿no? De dichas fuentes, ¿no? Acá les estoy presentando algunas fuentes de polarización, pueden haber otras, ¿no? Entonces los comentarios también son similares para fuentes con transistores MOSFET, ¿no? Bien. Ahora, en el análisis en DC, como siempre,
hacemos los capacitores en circuito abierto y las fuentes de señal en off, ¿no? El B-signal. Por ejemplo, acá tenemos el par diferencial, el circuito. Entonces, si dicen que la fuente de señal en off, estas fuentes van a estar, como son fuentes de tensión, en off estarán en cortocircuito. Redibujando tendremos esto. Noten que al momento de redibujar esto y analizar en DC, no me está interesando el valor de la resistencia R sub 0. Miren, no me interesa el valor de la resistencia R sub 0 de acá, propia de la fuente de acá, del D-bias. Y si yo redibujo tendríamos esto. Y a partir de ahí yo ya podría saber qué corrientes pasan por los transistores, ¿no? Noten que así como está dibujado este amplificador diferencial, esto es simétrico de esto. Entonces por acá puede pasar I vías medios y por acá puede pasar I vías medios, y esas serían las corrientes de colector de los transistores 1 y 2 respectivamente. Entonces con ello calculamos el punto de operación o punto Q de cada transistor. Ahora, algunos parámetros de rendimiento del amplificador diferencial son su ganancia de tensión, el ICMR, el CMRR, el PSRR, puede ser también el ruido, ¿no?, propio de aquí del amplificador diferencial, el slew rate, así sucesivamente, ¿no? Vamos a comentar solo algunos y esos serán los que vamos a calcular, y algunos de estos también serán los que vamos a calcular en los problemas que voy a presentar a continuación. Este de aquí, el ICMR, que es el rango de entrada en modo común. Hay que observar, ¿no?, nuevamente esta figura de acá, donde primero vamos a hacer que esto de acá, ¿no?, esta fuente de corriente y vías con su resistencia R sub 0, ¿no?, vamos a reemplazarlo por esta fuente de acá, algo más real, y solamente voy a dibujar esta parte de acá, la salida, ¿no?, la salida de la fuente de corriente. Acuérdense que acá está el mando de corriente, que es la entrada de la fuente de corriente, perdón, es la entrada de la fuente de corriente, el mando, y acá está la salida de la fuente de polarización, de la fuente de corriente, o del espejo si lo quieren ver. Entonces yo solamente voy a dibujar esta parte de acá. Bien, entonces lo que voy a hacer es, vamos a trabajar en DC, entonces las fuentes de señal van a estar en off, es decir, en cortocircuito, son fuentes de tensión, tendríamos esto. Entonces, ¿de qué se trata el rango de entrada en modo común? Noten primero que nos hemos quedado con esta fuente de tensión DC, ¿no?, y a partir de la tensión de dicha fuente, redibujamos un poco mejor, tendremos esto. Observen que esta tensión de la fuente está llegando a esta entrada de acá del par diferencial y también está llegando a esta entrada de acá. Por lo tanto, esta tensión de acá es la misma en esta entrada y en esta otra. Por lo tanto, lo que yo necesito ver es que dicha tensión BCM es común a ambas entradas del par diferencial. Claro, porque si ustedes nuevamente se dan cuenta, acá está esta fuente de tensión, dicha tensión llega a esta entrada como a esta también, ¿no? Es la misma, por lo tanto se dice que es común, de ahí el nombre común, ¿no?, de ahí la palabra común o modo común. Esta tensión es común a ambas entradas. Entonces lo que vamos a ver aquí es que este rango de acá, es decir, el ICMR es qué tanto yo puedo aumentar esta tensión o disminuir esta tensión sin que los transistores que estén involucrados en esta variación de acá, que es el ICMR, salgan de la región activa. Entonces yo tengo que asegurar una tensión aquí que esté dentro de un rango que esos transistores, los que están involucrados a esta tensión, no salgan o se mantengan en la región activa, ¿no?, para que así funcione apropiadamente el amplificador diferencial. Ahora vamos al análisis en AC. Como siempre, los capacitores en cortocircuito y las fuentes de tensión, ya sea de tensión o de corriente, van a estar en off. Entonces vamos a tener esto de acá, este circuito. Entonces acá tenemos una fuente DC, acá tenemos una fuente de corriente en DC también. Entonces
fuente de tensión en DC en corto, fuente de corriente en DC, circuito abierto. Tendríamos este circuito. Al estar esto en corto, entonces la tierra va a estar acá. Tendríamos este circuito, y si nosotros redibujamos, vamos a tener esto. Observen aquí que esta es la señal que se va a amplificar, ¿no? Esta es la señal diferencial, ¿no? Y este punto de acá se le llama tierra virtual o 0 voltios en AC. Ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. Por lo tanto, como hemos dicho, esta es la señal que se va a amplificar. Noten que esta señal es diferente a la de acá. Y debido a esta parte del amplificador, esta señal se amplifica. Y esta señal, debido a todo esto, también se amplifica. Acá está la salida. Por lo tanto, si yo tomo una salida que la voy a llamar diferencial, ¿no? Es tomar la salida entre este y este punto. O sea, no tiene referencia a tierra esta toma, ¿no? Entre este y este punto. Entonces sería B sub 0 más menos B sub 0 menos B sub 0 más menos B sub 0 menos. Entonces, si a esto le resto esto, este negativo de acá va a hacer que esto entre en contrafase y al final se van a sumar. Bien. Ahora, la salida simétrica, por ejemplo, B0 más sería B0 de acá, de este terminal positivo de la salida con respecto a la referencia, o B0 menos de este terminal negativo de la salida con respecto a la referencia. Diferente a la salida, a la toma diferencial, que es la toma entre este y este punto, que no tiene punto de referencia. Esto es con respecto a un punto de referencia, acá es con respecto a un punto de referencia. A eso también se le llama single ended. Bien. Y de ahí pueden calcular, ¿no? Ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida, etcétera, etcétera. Ahora, algo acerca de lo que hemos llamado tierra virtual, que este es el punto de tierra virtual. Ya sabemos que aquí, en las entradas del par diferencial, entran estas señales, una diferente de la otra, ¿no? Y que aquí en la salida, ¿no?, se van a amplificar, ¿no? De ahí el nombre. Este amplificador amplifica, valga la redundancia, señales diferentes, ¿no? De ahí el nombre de amplificador diferencial. Ahora, vamos a hacer un poco más real estos transistores, ¿no? Vamos a colocar su respectiva resistencia R sub 0 entre colector y emisor. Y noten cómo esta señal de tensión acá se va a propagar a través de esta resistencia a este punto de acá, ¿no? Y debido a que es como si fuese un divisor resistivo, esta señal se va a reducir sin perder su fase. Comentarios similares para esta señal de acá que está en el B0 más. Debido a esta resistencia se va a propagar a este punto, ¿no?, pero en su versión reducida. ¿Por qué? Porque es como si fuese un divisor resistivo. Ahora, fíjense que en este no está llegando esta señal y esta señal. Si ustedes la suman, una es la contrafase de la otra. Por lo tanto, ahí tendremos 0 voltios en AC o tierra virtual. Bien, de ahí sale el nombre de tierra virtual, ¿no? Mientras que aquí se mueve, ¿no? Aquí se mueve, aquí también se mueve este nodo se mueve, este nodo se mueve, aquí no se está moviendo, aquí más bien se están anulando. Esto es como si se quedara quieto ante estas variaciones que hay en los otros nodos, ¿no? Entonces ya sabemos que es una tierra virtual y cómo es que se genera esa tierra virtual. Ahora, otro parámetro importante es la ganancia en modo común, ¿no? Para hallar la ganancia en modo común solamente se van a quedar con esta parte del circuito, ¿no? Miren que hemos puesto en off esta fuente de señal y hemos sacado esta fuente de acá, pero nos quedamos solo con la resistencia propia de la fuente, ¿no? Miren cómo nuevamente la tensión de esta fuente es común o es la misma tanto a esta entrada como a la otra entrada. Por lo tanto es común aquí y acá. Acá lo redibujamos, ¿no? Dado que esta fuente es la misma aquí y es la misma acá, podemos redibujarla así. Entonces, noten que hay simetría en el circuito, simetría vista
a lo largo de este eje, ¿no? En este eje de simetría. Entonces yo puedo, o sea, de acá para acá yo veo el mismo circuito que de acá, o sea, este circuito es el simétrico de este. Por lo tanto, yo puedo trabajar con medio circuito, que tendría esto de acá, y a partir de este medio circuito vamos a suponer que esta BCM es pequeña señal y vamos a hallar esta relación de acá, ¿no? Dado que estamos trabajando con esta parte del circuito, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta parte del circuito que sería un B0 más, o sea, entre BCM, o si agarran esta parte sería B0 menos con respecto a BCM. ¿No? Hayan esta relación B0 más sobre BCM o esta de acá, la otra, ¿no? O la otra parte o el otro medio circuito. Bien, y así calculan la ganancia en modo común. Ahora, ¿qué vendría a ser el CMRR? Que es la relación de rechazo en modo común. Como ya hemos visto, en la entrada del par diferencial hay dos tipos de señales, ¿no? Acá tienen la señal pura, la que se va a amplificar, y la señal de modo común, la DC. Entonces, esta es la señal, ¿no? Que propaga estas señales de aquí en la entrada, diferentes, y esa es la que se debe amplificar. Y tenemos a esta tensión de acá, esta tensión DC, que es la misma tanto aquí como acá, por lo tanto es común a ambas entradas. Más bien esa es la señal que se debe rechazar. Dicho de otra manera, esta señal no se puede amplificar. ¿Y por qué hablo de amplificar? Porque recuerden que esto es una tensión DC, y la tensión DC tiene un rizado, y el rizado, ¿no?, pueden ser unos cuantos decenas de milivoltios, ¿no? Entonces podríamos considerar que el rizado de esta fuente es pequeña señal, y como ese rizado o también ese rizado que viene de esta fuente de acá es común tanto a esta entrada como a esta otra, se propaga así. Entonces esto podríamos considerarlo como pequeña señal. Entonces el amplificador diferencial tiene que rechazar a estas pequeñas variaciones que están entrando de manera común, ¿no?, a sus respectivas entradas, ¿no?, a la entrada del par diferencial. Entonces eso es el CMRR, ¿no? El par diferencial debe amplificar señales diferentes y debe rechazar señales comunes, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta tiene que rechazar, perdón, esta señal que es común a esta y a esta entrada, y a las variaciones de esa señal común, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta es la misma que esta de acá. Entonces también está entrando de forma común y también debe ser rechazada. Eso es lo que mide el CMRR. El PSRR, que es la relación de rechazo de la tensión de alimentación. Hemos visto aquí, por ejemplo, hay una fuente de tensión, aquí también hay otra fuente de tensión en DC. Cada fuente de tensión tiene, ¿no?, rizados. Entonces ese rizado puede acoplarse a la salida, ¿no?, degradando la señal. Por lo tanto, el PSRR es qué tanto se rechaza, ¿no?, qué tanto rechaza el amplificador, o sea, la habilidad que tiene el par diferencial en rechazar dichas variaciones de BCC y de menos BEE a la salida. Bien, en este grupo de videos veremos lo siguiente. El grupo de videos que conforman los videos 1 y 2 y el otro grupo de videos que conforman los videos 3, 4 y 5 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los links respectivos. Hoy día veremos el video 6, que trata sobre el impacto de las no idealidades en los amplificadores diferenciales. Básicamente se va a trabajar con amplificadores diferenciales MOS. En el grupo de videos 7, 8, 9 y 10 tratará sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores diferenciales con carga activa. En todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección. Vamos entonces a comenzar con el video 6. Bien, vamos a comenzar con este problema del siguiente circuito con KN
por W sobre L es igual a 3 miliamperes sobre voltio cuadrado. Nos dicen la parte A, si la salida se toma en un solo extremo, por ejemplo de este extremo con respecto a tierra o de este extremo con respecto a tierra, hallar la ganancia diferencial, la ganancia en modo común y el CMRR. Y la parte B nos dice si la salida se toma diferencialmente, entonces entre estos dos puntos y hay un desapareo, ¿no?, o tolerancia del 1% entre las resistencias RD, hallar nuevamente la ganancia diferencial, ganancia en modo común y el CMRR. Bien, vamos entonces por la parte A. Y lo primero que debemos de hacer, ¿no?, para lo que nos están pidiendo, ya que ahora hay datos numéricos, vamos a trabajar primero en DC. Y en DC la señal BI va a estar en off, ¿no? Va a estar en off. Una fuente independiente en off significa en corto. Si hubiese capacitores, circuito abierto. Bien, hay que recordar primero muy brevemente cuando vemos los amplificadores diferenciales. Por ejemplo, en este caso es un MOS, ¿no?, así. Acá tenemos así, ¿no? Aquí entre este y este punto es BI, solo que nosotros siempre lo dividimos así: BI medios más menos BI medios, y acá está el voltaje en modo común, y esto viene para acá. Bien, entonces para que esto funcione apropiadamente, acá se le tiene que colocar un voltaje que haga que estos dos transistores de acá funcionen en la saturación, para el caso de un MOSFET, ¿no? ¿Y cuál será ese voltaje? Pues bueno, ese voltaje está dentro de un intervalo, ¿no?, dentro de un intervalo que yo puedo mover esta tensión ni muy arriba para que estos entren en triodo, ni muy abajo para que estos se corten, y el transistor de acá, ¿no?, el transistor de esta fuente, que en realidad representa por ejemplo a uno de estos espejos de acá, a una de estas fuentes de corriente, si ustedes bajan mucho esta tensión BCM, la reducen, pueda que este transistor de acá entre al triodo, ¿no? Entonces ya no tendríamos el efecto de la fuente de corriente, ¿no? Entonces ese intervalo se llama ICMR. Bien, entonces vamos a suponer, ya que acá tenemos vamos a suponer que acá tenemos una tensión BDD y una tensión menos BSS, una tensión simétrica, por ejemplo más 5 voltios menos 5 voltios. Vamos a suponer que dentro de ese intervalo está el 0 voltios, pues, del BCM. Supongamos que acá sea desde menos 1 voltio hasta 2 voltios, ¿no? Que ese sea su intervalo en modo común. Entonces 0 voltios está comprendido, ¿no?, en el intervalo en modo común, que hace que funcione correctamente este par diferencial. Entonces acá en BCM sería 0 voltios. Entonces, como BI en DC está en corto, esto está en corto, esto está en corto, estaría en tierra, entonces estaría así. Circuito en DC lo veríamos así. Acá 10K, acá 10K, y lo único que me va a servir de aquí es la fuente de corriente o el valor de la fuente. Acá 0 voltios, 0 voltios. Ya, este R sub 0 representa la resistencia a la salida de la fuente de corriente, ¿no? Nosotros básicamente, o esta de acá, ¿no?, si fuese un fuente de corriente con transistores MOS, ¿no?, nosotros básicamente usamos este R sub 0 para la ganancia en modo común y su posterior uso en CMRR. Bien, ahora noten que, puesto que
esto de acá es simétrico de esto, o sea, lo que hay de aquí para acá es el simétrico de aquí para acá, entonces yo podría suponer que por acá pasa 100 microamperes y por acá también pasa 100 microamperes, tal que sumado me den 200. Por lo tanto, yo podría decir que ID1 es igual a ID2 y es igual a 100 microamperes. Con eso yo ya podría hallar los parámetros en pequeña señal que me van a servir para lo que me están pidiendo acá. Por ejemplo, el GM, en este caso GM1, debe ser igual al GM2. Y esto va a ser igual a un GM, que sería raíz de 2 KN WL por ID. Y aquí ustedes reemplazan, ¿no? KNW sobre L está acá, 3 mili, y de lo acaban de sacar, a mí me sale, por ejemplo, 774.6 miliamper volt. Ahora, de ahí ustedes pueden sacar el RM, en este caso RM1, que es igual al RM2, y es igual al RM, y esto es la inversa de GM. A mí me sale aproximadamente 1.3 kilo ohms. Bien, con eso ya podemos trabajar en AC. Con eso ya podemos trabajar en AC para hallar la ganancia diferencial, ¿no? La primera ganancia. Entonces ahí sí entran a tallar estos voltajes de pequeña señal y tendríamos este circuito. Acá RD, acá esta fuente, perdón, este transistor, acá RD, acá B y medios y acá menos B y medios. Bien, y acá está B sub 0. Por ejemplo, me piden las salidas se toma en un solo extremo. Vamos a suponer, ya que este es menos más B sub 0, vamos a tomarla aquí en B0 más. Entonces vamos a tomar la salida aquí, B0 más. Esta salida se toma con respecto a tierra, ¿no? Obvio. Entonces, primero, ya sabemos que este punto es tierra y este punto es tierra, por lo que siempre venimos diciendo, ¿no? Que estas flechas que yo dibujo, por ejemplo, BDD, representa a una fuente así, de BDD, positivo y a positivo con respecto a la referencia. Cuando estamos trabajando en señal, las fuentes de DC van a estar en off, o sea, en cortocircuito. Entonces, este punto ahorita es tierra. Digo cortocircuito, no estoy diciendo se va a tierra, porque la fuente podría ser así, ¿no? Una resistencia y una fuente. Si yo digo se va esta fuente, la mando a tierra, y esta resistencia, ¿en qué queda? Lo correcto es decir simplemente en cortocircuito, ¿ya? Si solamente es en cortocircuito, aquí sería así, ¿no? Y el circuito resultante sería tierra, una resistencia y así. Ok. Entonces ya hemos visto en videos anteriores que la corriente, esto es el 0 voltios aquí, ¿no? Esta es la tierra virtual en AC. En AC, es decir, yo muevo este punto, acá también se mueve hacia arriba, acá más bien que es negativo, ¿no? Baja, acá en este punto también va a bajar, entonces la suma el resultado de este debido a este y el resultado de acá debido a este, al final estas se mueven y este punto no se va a mover, ¿ya? Se suman, si este sube y si este baja, entonces uno que sube, uno que baja, acá no se va a mover. Estos puntos se mueven, pero este no se mueve, ya esa es tierra virtual en AC. Entonces la corriente sería esta de acá. Ya hemos visto por qué, está en los otros videos, BI sobre 2RM. Entonces la corriente viene así, acá sería más menos, por lo tanto B0 más se está tomando en una sola terminal, sería RD
por BI sobre 2RM, y el BI pasaría para acá, ¿no? El RD es 10K, acá sería 2 por 1.3K. A mí aproximadamente me sale 3.87 voltio. Bien, esta es la ganancia diferencial, pero ganancia de entrada diferencial, pero a una sola toma. Bien, ahora cuando trabajamos para hallar también en AC, pero la ganancia en modo común, ahí sí vamos a tomar en cuenta la resistencia a la salida, ¿no? Esta resistencia de acá, ¿no? Noten que también para trabajar en DC he matado las fuentes en DC y he matado las fuentes de corriente. Entonces acá pude haber colocado BDC, voltajes en DC, fuente de tensión en DC y fuente de corriente en DC van a estar en off. Bien, para aquí lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos este circuito de acá, aquí RD, aquí RD, y ahí sí tomamos en cuenta la resistencia R sub 0 de acá de la fuente, ¿no? Aquí va a estar una tensión BCM, que la asumimos de pequeña señal para poder hacer nuestro análisis. Acá está el B0 menos más. Bien. Noten que acá tengo la misma fuente de acá, esta resistencia es la misma, por lo tanto esta parte de acá es simétrica de esta de acá. Entonces yo podría acá, ¿no? Por ejemplo, este R sub 0 yo lo puedo representar como 2R sub 0 por aquí y 2R sub 0 por acá, tal que el paralelo de estos dos me dé R sub 0. Entonces, de forma simétrica. Entonces yo puedo romper aquí, puedo colocar un eje de simetría y el circuito, el medio circuito me quedaría así, ¿no? Medio circuito me quedaría así. Y aquí 2R sub 0 BCM, por ejemplo acá B0 negativo RD. Bien, y acá ustedes pueden hallar la ganancia en modo común, ¿no? Con salida, con single ended, no salía en una sola, en un extremo, ¿no? Los dos extremos sería acá, ¿no? Entonces la ganancia aquí B0 BCM, esto es como si fuese un en este caso un surtidor común, por lo tanto tendrían que esto es menos RD sobre RM más 2 veces R sub 0. Acá ustedes tienen 10K, acá ustedes tienen 1.3K, R sub 0 ya sabemos que es 100K, entonces 2R sub 0 200K. Bien, entonces de ahí ustedes pueden sacar la ganancia. En este caso nos han pedido así. Si ustedes operan esto, a mí me sale aproximadamente menos 0.05 volt. Claro, y tiene que ser así, una ganancia muy pequeña, porque una de las características de los amplificadores diferenciales es que ellos amplifiquen las señales diferentes, pero rechacen, ¿no? O no haya ganancia o lo mínimo de ganancia posible cuando la entrada, cuando las señales aquí en su entrada no sean iguales, ¿no? Esas señales iguales, tanto aquí como acá, que se le dice señales modo común, en la entrada del par diferencial, esas señales iguales tienen que ser rechazadas, ¿no? O el amplificador diferencial tiene que darle muy poca ganancia, ¿no? Acá lo están viendo ustedes. Y un parámetro para medir qué tanto rechazo hay
hacia hacia las entradas en modo común es el CMRR. Entonces MRR, que es 20 logaritmo de la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. En este caso la ganancia en modo diferencial que hemos tomado, aunque estamos tomando, es esta, la que se toma aquí en un solo punto. Acá es 3.87 y acá es menos, bueno, acá más, perdón, no, porque está en valor absoluto, 0.05. A mí me sale 37.8 dB. Bien, tiene que ser lo más alta posible. Lo más alta posible significa que rechaza muy fuertemente las señales en modo común aquí a la entrada. Bien, esta sería la parte A. Vamos ahora con la parte B. Ojo que si ustedes toman la ganancia en modo común, pero toman la salida de forma diferencial, o sea, acá lo han tomado en un solo punto, ¿no?, a la salida. Pero si la toman diferencial, les va a salir, esta ganancia les va a salir 0. Porque ahí tendrían que hacer, por ejemplo, B0 más menos B0 menos sobre BCM. Para empezar va a ser el mismo circuito, medio circuito para B0 menos. Esto va a ser igual, el mismo circuito para aquí con B0 más, para esta parte de acá. Entonces las ganancias, estas tensiones van a ser iguales. Al final acá les va a salir 0. Ok. Entonces la parte B nos pide, ¿no?, si la salida se toma diferencialmente, ¿ok? Y hay un desapareo del 1% entre la resistencia de drenador, hallar lo mismo. Entonces veamos. Acá vamos a tomar esto así. Acá está RD. Acá está RD más un delta de RD. Y aquí está esto. Directamente vamos a la parte AC. Acá está BI medios. Acá está menos BI medios. Acá está la salida diferencial. Menos más B sub 0. Y recordemos, ya hemos dicho que esto de acá en el fondo es tierra, este es tierra. Por lo tanto, este es el mismo punto que este. Y estas dos resistencias como si estuviesen en serie, ¿no? Dado que este es RD, tierra, RD más delta RD. Esto de acá es la tolerancia, este es el mismo punto, entonces yo puedo decir que están así. Quito esto y me quedaría esto en serie con esto. Entonces yo tendría más bien acá una resistencia así. RD más RD, 2 RD más delta de RD. Y no hay que olvidar, ¿no?, que por acá viene la corriente BI 2RM. Entonces directamente ya podemos sacar el B sub 0, ¿no? B sub 0 es más menos esta resistencia por BI sobre, por la corriente, ¿no?, BI sobre esto de acá, ¿no? Acá sería 2RM y el BI pasa para acá. Y esto sería, bueno, esto es menos, esto sería la ganancia diferencial, ¿no? Diferencial de entrada, diferencial de salida. Ok, veamos, se supone que el RD es igual a 10K. El delta de RD es el 1% de 10K, ¿no?, del RD. Esto entonces, esto sería 0.01 por 10K. Esto sería, a ver, pasó 0.01 por 10 exponencial 3, 100 ohmios.
Bien, a ver, por lo tanto, acá colocaríamos, ¿no?, ganancia diferencial y le ponemos el valor absoluto. 2RD sería 20K más 100 ohmios. Miren que esto es mucho mayor a esto, sobre 2RM, ¿no? 2RM, que es por RM, ¿cuánto? 1.3K. Ya, a ver, veamos cuánto es esto. 20 exponencial 3 más 100 sobre 2 por 1.3 exponencial 3. 7.73, bueno, 7.7, aproximadamente 7.7 volt. Ustedes pudieron haberlo dejado esto como, observen, aquí pudieron haber hecho ganancia diferencial, ¿no?, 2RD mucho mayor que esto, entonces ganancia diferencial les quedaba 2R, aproximadamente 2RD sobre 2RM. Esto se va con esto, me quedaría, a ver, le borramos acá el 100. O sea, estamos despreciando esto con respecto a esto. 7.69, 7.7, acá nos salió 7.3, está por ahí. Bien, vamos ahora a la ganancia en modo común de forma diferencial, ¿no?, con delta RD igual al 1% de RD, ¿no?, o lo que es lo mismo, 0.01 RD. Entonces, aquí vamos a dibujar de nuevo el circuito. Aquí vamos a usar la siguiente fórmula, ok. RD más delta RD acá está el R sub 0, acá está BCM y acá está BCM, ¿no? Ok, entonces cuando se toma, y esto ustedes lo pueden ver por ejemplo en el libro Cedra, cuando ustedes están tomando de forma diferencial, ¿no?, ustedes tienen entrada en modo común, ¿no?, y salida en modo diferencial, diferente esto de acá, porque acá fue entrada en modo común y salida single ended, ¿no?, una sola salida. Entonces cuando tienen esto, aquí se tiene que la fórmula, ¿no?, para la ganancia entrada en modo común y salida en modo diferencial, este es el load, es lo siguiente, es bueno, entre el valor absoluto RD sobre RM más 2R0 por delta de RD sobre RD. Bien, esto sería entonces, ustedes pueden hacer, ¿no?, si RM es mucho menor a 2 veces R0, entonces pueden hacer que esta ganancia de modo común de entrada a modo diferencial de salida sea, bueno, esto es, perdón, esto es hasta acá, mil disculpas por el error, esto es hasta acá. Pueden hacer que esto se aproxime a, esto es mucho mayor que esto, por lo tanto sea RD 2R sub 0 por delta de RD sobre RD. Así. Bien, entonces veamos muy rápidamente ACM a modo diferencial. Vamos a hacerlo con esto. RD, bueno, le quitamos el menos, ¿no?, RD 10K, 1.3K más 200K, porque el R sub 0 vale 100K. Todo esto por, miren, delta de RD, de acá ustedes pueden sacar el delta RD sobre
RD, que es 0.01. Entonces acá sería por 0.01. Entonces, a ver, a mí me sale, a ver, 10K, 1.3K más 200K por 0.01. Aproximadamente, bueno, acá 500 micro, no 500 micro, aproximadamente le vamos a poner 0.5 milivolt. Si lo hubiésemos borrado acá el este de acá, ¿cuánto sería, no? Para ver, trabajar con la aproximación. 0.5 mili, 0.5 mili, ¿no? Está bien. Y con eso ya podemos hallar el CMRR, ¿no? Que sería 20 logaritmo, en este caso, ganancia en modo diferencial sobre ganancia en modo común de entrada a modo diferencial de salida. Noten que aquí ganancia en modo diferencial lo estoy tomando modo diferencial de entrada, modo diferencial de salida, y no salió 7.7, ¿no? Acá es 7.7 aproximadamente, y acá modo diferencial de entrada, modo diferencial de salida, no, acá es modo diferencial de entrada, modo diferencial de salida, acá es modo común de entrada, modo diferencial de salida. Entonces aquí es 0.5 mili, y esto aproximadamente 83.75 decibelios. Bien, noten cómo con la adición de este desapareo, de esta tolerancia, el CMRR aumenta, ¿no? Está aumentando con respecto a cuando no se toma en cuenta el desapareo. Bien, eso sería el problema. Continuando, nos dicen en este problema que en el siguiente amplificador diferencial el desapareo de transconductancias, desapareo de transconductancias ya refiere a desapareo entre estos dos transistores MOS, ¿no? En el problema anterior vimos desapareo entre resistencias, ahora estamos viendo desapareo entre estos transistores MOS que se reflejan en el desapareo de transconductancias, ¿no? Los GM. Introduce un error, ¿no? De tal forma que la ganancia en modo común es esta de acá. Entonces, con el desapareo de transconductancias, resistencias RDs iguales, esta resistencia R025, han medido en este amplificador la ganancia en modo común, ¿no? Y les dio esto, ¿no? Debido a que hay un error aquí de desapareo de transconductancias. Entonces nos piden hallar el delta RD, ¿no? Para que la ganancia en modo común sea lo mínimo posible. Bien, primero, habiendo entendido de qué se trata el problema, de que debido a este error de acá, con resistencias iguales aquí, y esta resistencia a la salida de esta fuente, ¿no? Se ha medido la ganancia en modo común y dio esto. Entonces, quieren ver cuánto debe de ser el desapareo en las resistencias, ¿no? Para que esta ganancia en modo común, debido al desapareo de transconductancias, ¿no? Sea lo mínimo posible. Entonces, tal como lo hemos visto en la parte teórica, la ganancia en modo común, ¿no? Aquí la entrada, ¿no? Que se toma de forma diferencial de salida, modo común, este era differential mode, o sea, modo común a la entrada, los dos iguales, y la salida en modo diferencial se toma así, ¿no? Modo común de entrada acá igual, y modo común de salida, perdón, modo común de entrada, ¿no? Las dos entradas iguales a modo diferencial a la salida, se toma acá los dos, ¿no? Esto está a la salida, tomando en cuenta el error por desapareo de transconductancias, es este de acá, R2 R sub 0 por delta GM sobre GM, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Esto lo he sacado del libro CEDA. Entonces me están diciendo que esto de acá es 0.002, ¿no? Y acá tienen el RD que es 5K,
El 2R0 sería 2 por 25K. Ahora, esto de aquí es el desapareo entre transconductancias, o sea, el que tome en cuenta el desapareo entre transistores, ¿no? Al momento de construir los transistores, al momento de fabricarlos, seguramente se introduce un desapareo. Esto yo no lo sé, ¿no? Pero lo puedo averiguar, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la cuenta aquí, ¿no? Si ustedes hacen esta cuenta, este error de desapareo de transconductancias es 0.02. O sea, el error que hay de desapareo es igual a 0.02 de GM, ¿no? El GM nominal que debe de haber. Si esto lo multiplican por 100, obviamente, a ver, 0.02 por 100, 2%. Hay un 2% de error en desapareo de transconductancias, ¿no? Hay un 2%. Acá, por ejemplo, en las resistencias, como hemos visto, puede haber un 1%, ¿no? Acá se está dando un 2%, ¿no? Bien. Entonces, también tenemos la siguiente fórmula, ¿no? Que la saqué también del libro Cedra. ACM, o sea, la ganancia en modo común debido al desapareo delta GM sobre GM al desapareo de transconductancias y al desapareo de las resistencias es el siguiente, ¿no? ACM sería acá RD 2R0 y se suman estos desapareos. Bien, esto de acá, por condición del problema, dice que debe ser lo mínimo. Yo lo que busco es esto de acá. Lo que busco es esto, ¿no? Para que sea lo mínimo posible. O sea, ver cuánto de tolerancia puedo poner aquí para contrarrestar el desapareo de acá, ¿no? Y hacer esto lo mínimo posible. Entonces, lo mínimo posible yo puedo decir que es 0, ¿no? Por condición del problema. ACM0, acá sería, bueno, RD 2R sub 0 delta GM sobre GM más delta de RD sobre RD. O sea, yo he asumido que es 0, ustedes pueden asumir que es 0.0001, no sé. Entonces, para que se cumpla este producto, ¿no? Para que esto se cumpla, esto de acá es un número, ¿no? Esto de acá es un número. RD es 5K, R sub 0 es 25, entonces esto es 50 por el paréntesis, no lo que hay acá. Entonces 0 no va a ser igual a esto, entonces 0 debe de ser igual a lo que está en el paréntesis. Bien, entonces de acá yo puedo sacar lo que necesito, ¿no? Entonces delta RD sobre RD es igual a menos delta GM sobre GM. Esto de acá yo ya lo conozco, 2%. En este caso sería menos 0.02. Por lo tanto, este es el desapareo que yo necesito. El delta de RD sería el menos 2%, ¿no? Del RD. Entonces tiene que haber una variación de acá 5K y 5K menos 2% acá. Así sería. Eso es lo que me está dando la ecuación. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.
Continuando, en este problema nos muestran que se tiene el siguiente amplificador diferencial, cuya condición de operación es que VGS menos VT es 0.25 voltios en cada transistor. Además, se sabe que el error por desapareo de transconductancias está dado por, esta ya es una fórmula más general que la que vimos en el problema anterior, ¿no? Acá hemos abierto hemos abierto la expresión del error por desapareo de transconductancia y expresamente nos dice en función de qué está ese error, ¿no? En función de las áreas, de la longitud y ancho del transistor y de del voltaje umbral, ¿no? Diferente al problema anterior. El problema anterior simplemente usamos esto, pero ya sabemos que dentro de esto está expresamente, ¿no?, dónde está el desapareo, ¿no? Eso es el error que se introduce a la hora de fabricar los transistores, ¿no? Bien, entonces la primera pregunta es evaluar este error debido a los siguientes desapareos, hallar la ganancia en modo común y el CMRR. Bien, comencemos entonces. Primero nos piden que evaluemos el error, todo este error debido a los desapareos. Entonces, ¿qué tenemos? El desapareo de transconductancia es esto de acá, que es el 1%. 1% es 0.01 más este de acá, el delta del voltaje umbral, que nos lo están dando 5 mili sobre esto de acá, aunque es 0.25. Entonces esto es igual a 0.03. Bien, esto de acá, el VGS menos VT, también se le dice V overdrive. Entonces, si ustedes quieren un error menor de desapareo por acá no habría, acá solo sería aumentar las áreas, ¿no? Aumentar más las áreas de construcción de los transistores, y acá para reducir este desapareo ustedes tendrían que aumentar el V overdrive, ¿no? Bien, ahí tienen entonces el error, el error total. Entonces vamos ahora con B. Vamos a trabajar con la ganancia en modo común. La ganancia en modo común que tome en cuenta el desapareo, hay que recordar que estaba acá, esta de acá. Entonces tendríamos que es no, ganancia en modo común, no, cuando se toma diferencialmente la salida, ¿no? Modo común de entrada, modo diferencial de las salidas. Entonces acá ya hemos visto que es RD sobre 2 veces R0 delta GM sobre GM. Bien, acá entonces tenemos que RD son 5K, R sub 0 es esta de acá, 25K sería acá 50, por 2 sería 50, y esto es 0.03. Entonces la ganancia en modo común es igual a 0.003 voltio. Ok, y la parte C nos piden el CMRR, y esto hay que recordar que es 20 logaritmo de la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. Bien, primera cosa que tenemos que advertir, aquí lo vamos a hacer aquí vamos a colocar entonces el BI medios y menos BI medios, y vamos a sacar la ganancia en modo común, ¿no? Aquí perdón, en modo diferencial, ¿no? Menos diferencial de entrada, diferencial de salida, acá B0, y por acá vendría la corriente BI sobre 2RM. Ok, y también sabemos que esto de acá, cuando trabajamos para la ganancia en modo diferencial, ¿no? En AC, ¿no? Este punto, esta tierra,
y este es el mismo punto y tendríamos acá 10K, ¿no? Esto no me va a interesar, no nos va a interesar, por lo tanto de inmediato tenemos lo siguiente, ¿no? Tendríamos un circuito así: ganancia diferencial, modo diferencial de entrada, modo diferencial, entrada en modo diferencial, salida de forma diferencial. Tendríamos este circuito, ¿no? 10K menos más B sub 0 acá B y medios, acá menos B y medios, aquí BI sobre 2RM. Ok, entonces menos B sub 0 es igual a 10K resistencia por esta corriente BI sobre 2RM. El BI pasa para acá y ahí tienen la ganancia diferencial, ¿no? Menos 5K, y la inversa de RM es GM. Bien, a su vez este es menos 5K. GM tiene una fórmula: 2ID BGS menos BT, y la corriente de polarización, ¿no? La corriente de polarización es 1 miliamper en cada transistor, 1 miliamper por acá, 1 miliamper por acá, ¿no? Recuerden, eso es la parte DC, y la parte DC no toma en consideración esta resistencia a esta resistencia de acá de esta fuente, ¿no? Entonces, como este es el simétrico de esto, aproximadamente yo podría decir que 1 miliampero viene por acá, otro miliampero viene por acá. Entonces acá sería 5K menos, no, 5K por 2 mili, BGS menos BT es 0.25, y con eso obtendríamos la ganancia diferencial. A ver cuánto sería. 5 exponencial 3 por 2 exponencial menos 3, 0.25, 40. Entonces ganancia en modo diferencial menos 40 volts. Listo, entonces de acá ya podemos sacar el CMRR. 20 logaritmo ganancia en modo diferencial. Bueno, ya le tomamos valor absoluto, es 40, pues, ¿no? 40, y el modo común 0.003. Si ustedes hacen toda la cuenta, a mí me sale aproximadamente 82.5 decibelios. Bien, eso sería entonces el problema. Lo interesante aquí es que se está mostrando, ¿no? Se está abriendo esta fórmula y está mostrando expresamente de quién depende este error de desapareo de transconductancias. ¿Cómo puedo desaparecer ese, o cómo puedo reducir ese desapareo? Es aumentando las áreas y aumentando el voltaje overdrive. Bien, eso sería todo entonces en este problema. Bien, vamos a comenzar con este problema. Se tiene un amplificador diferencial cuyos transistores trabajan con BGS menos BT igual a 0.3 voltios. Además, se sabe que este amplificador tiene los siguientes errores por desapareo: desapareo por voltaje umbral más menos 5 milivoltios, desapareo por área, ¿no?, más menos 2%, área del transistor o de los transistores, ¿no?, del par diferencial, y desapareo por la resistencia del par diferencial más menos 2%. Entonces es más o menos así. Vamos a dibujarlo acá, ¿no? KRD, acá RD, acá el par, entonces noten que este y este desapareo conforman el desapareo por transconductancia, ¿no? Eso es propio de acá del par, o de los transistores del par, por lo menos para este problema. Y este de acá conforma el desapareo por la resistencia, ¿no? Entonces se está tomando todo en consideración.
Entonces con estos datos se pide hallar el voltaje de offset por cada desapareo, o sea, cada uno de estos, después el voltaje de offset total y hallar el desapareo de los resistores, o sea, de este de acá, el delta R, para que el voltaje de offset o el voltaje de desnivel se reduzca a lo mínimo posible. Bien, veamos entonces cómo encarar el problema. Para la parte A, primero el voltaje de offset debido a el voltaje umbral es el siguiente, ¿no? Voltaje de offset debido al desapareo por el voltaje umbral, simplemente más menos delta Vt, y en este caso es más menos 5 milivoltios. Ahora, el voltaje de offset debido al desapareo por área está dado por la siguiente fórmula. Acá sería Vgs menos Vt sobre 2 por delta WL WL. Ahora, estos datos ya los tenemos. Esto sería 0.3, ¿no? Según lo que me dicen acá, el Vgs menos Vt o voltaje de overdrive 2, y acá es más menos 2% o 0.02, entonces es más menos 0.02, acá sería más menos 3 milivoltios, ¿no? Entonces este es el aporte de este desapareo al voltaje de offset, y el otro sería voltaje de offset debido al desapareo de la resistencia. Está dada por esta fórmula de acá, Vgs menos Vt sobre 2 por delta Rd sobre Rd. Bien, bien, acá sería Rd, ¿no? Rd. Mil disculpas por el error. Ya, esto de acá ya lo sabemos, 0.3 sobre 2, y este delta de Rd sobre Rd es más menos 2%, entonces esto es más menos 0.02. Entonces acá sería 3 milivoltios. Entonces ya tenemos el aporte de cada uno de los desapareos. O sea, este es el que más aporta. Este desapareo de acá del voltaje umbral es el que más aporta al offset, ¿no? Ok, ahora el voltaje de offset total debido a estos desapareos es el siguiente, ¿no? Voltaje de offset sería, como no están correlacionados, es como tomar el RMS, ¿no? B offset 1 al cuadrado más B offset 2 al cuadrado más B offset 3 al cuadrado, llamando a que este sea offset 1, offset 2, offset 3. Entonces tendríamos que acá sería 5 mili al cuadrado más menos 5 mili al cuadrado, ¿no? más menos 3 mili al cuadrado más, ¿no? O sea, acá ya estoy quitando el más menos, cuando estoy elevando al cuadrado se me va el menos, pues, entonces acá sería más menos 3 mili al cuadrado o 3 mili al cuadrado. B offset sería igual a veamos cuánto nos da. Entonces, igual, a ver, raíz de 5 mili al cuadrado más 3 mili al cuadrado más 3 mili al cuadrado. Bien, esto es 6.56 mili, pues, ¿no? 6.56 mili sería 6.56 milivoltios, ¿no? De offset, o sea, bien, ahora
La tercera nos dice hallar el desapareo de los resistores para que el V offset total, en este caso el V offset total se reduzca a lo mínimo posible. El V offset total es 6. Habíamos visto 56 milivoltios. Este es el V offset total. El V offset total. Entonces, ahora el desapareo por resistencias sería el siguiente, ¿no? Desapareo por resistencias, perdón, el offset, el voltaje de offset debido al desapareo por resistencias es este de acá, ¿no? Fórmula similar a esta de acá. Tendríamos que esto es BGS menos BT sobre 2 por delta de RD sobre RD. Entonces yo tengo que hay suponiendo, ¿no?, que acá, como me está diciendo, hallar el desapareo de los resistores para que el V offset se reduzca a lo mínimo posible. Entonces este es el offset total. Voy a hallar el desapareo de resistencias. Esto es 6. ¿Cuánto hemos dicho? 6.56 milivoltios, 56 mili. Entonces esto funciona a 0.3 sobre 2 por delta de RD sobre RD es 6.56 mili. Por lo tanto acá ustedes pueden hallar, ¿no?, el desapareo por resistencias para que esto se reduzca a lo mínimo posible, ¿no? Sería 6.56 mili por 2 sobre 0.3, ¿no? Ahí tendríamos a ver, 2 por 6.56, 6.56, sí, 6.56 mili sobre 0.3. Esto es 0.044. O si lo multiplicamos, a ver, 0.044 por 100 sería 4.4%. Entonces delta RD sería el 0.044 de RD, o delta de RD sería el 4.4% de RD. Bien, este sería el desapareo de las, o sea, yo voy a mover aquí el desapareo entre las resistencias para que logre reducir este offset total al mínimo, ¿no? Eso sería entonces el resultado. Bien, eso sería todo entonces.